En el vasto tapiz de la historia bíblica, existen personajes cuyas vidas están llenas de lecciones y revelaciones aún por descubrir. Uno de estos personajes es José, un hombre cuya historia está entrelazada con la providencia divina y cuya vida está llena de sorpresas y giros inesperados. En este video, nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento mientras exploramos 15 aspectos fascinantes de la vida de José que pocos conocen. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al poder, desde sus pruebas y tribulaciones hasta sus triunfos y victorias, desvelaremos los secretos de José y las lecciones atemporales que su vida tiene para enseñarnos. Comenzamos con la figura de José, el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la narrativa bíblica. A pesar de su importancia crucial en la historia de la salvación, las Escrituras ofrecen relativamente poca información sobre este hombre justo y piadoso. Sin embargo, esta falta de detalles no disminuye la relevancia y el impacto de su papel en el plan redentor de Dios. La escasez de información detallada sobre José ha llevado a estudiosos y teólogos a especular sobre su vida y carácter. A pesar de su aparente ausencia en relatos posteriores, su legado perdura a través de las enseñanzas y el testimonio de Jesús, el Hijo a quien crió con amor y dedicación. Aunque las Escrituras no proporcionan muchos detalles sobre las palabras y acciones de José, su carácter está claramente delineado por su respuesta obediente a las revelaciones divinas. Cuando un ángel del Señor se le aparece en un sueño para revelar el plan de Dios para María y el hijo que lleva en su vientre, José muestra fe y obediencia al aceptar su papel como guardián terrenal del Mesías. José no duda en cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando esto significa asumir la responsabilidad de criar y proteger al Hijo de Dios en medio de incertidumbres y desafíos. Su disposición para someterse a la dirección divina, incluso cuando eso significaba enfrentar vergüenza y escarnio público, destaca su profundo compromiso con la justicia y la rectitud. José fue testigo de los primeros pasos de Jesús, escuchó sus primeras palabras y le enseñó el oficio de la carpintería. Aunque su papel puede parecer modesto en comparación con el de María o los discípulos de Jesús, su contribución como padre terrenal fue fundamental para la formación y el desarrollo del Hijo de Dios. Segundo, José consideró dejar a María en secreto. La historia de José y María en el Evangelio de Mateo nos presenta un dilema humano profundo y la gracia divina que lo resuelve. Cuando José descubre que María, su prometida, está embarazada antes del matrimonio, enfrenta una situación dolorosa y desconcertante. Según Mateo 1:19, José, siendo un hombre justo, pensó en dejarla en secreto para evitar exponerla a la vergüenza pública. Esta reacción inicial de José refleja el conflicto interno profundo que experimentó. Como hombre justo, José enfrenta una situación que desafía su comprensión y su compromiso con la ley y la moralidad. Su primera reacción, como la de cualquier persona en una situación similar, es la confusión y la necesidad de resolver la situación de la mejor manera posible. Sin embargo, antes de que José pudiera llevar a cabo sus planes de dejar a María en secreto, un ángel del Señor se le aparece en un sueño para revelar la verdad sobre la concepción de María por el Espíritu Santo. El ángel asegura a José que no tema en tomar a María como su esposa, porque el hijo que lleva en su vientre fue concebido por el Espíritu Santo y cumplirá la profecía de ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este encuentro divino transforma completamente la perspectiva de José. En lugar de abandonar a María, José obedece la dirección del ángel y la toma como su esposa, asumiendo la responsabilidad de cuidar y proteger al niño Jesús como su propio hijo. La respuesta de José a la revelación divina revela su profunda fe y su disposición para someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando esto contradice sus propios planes y comprensión. La historia de José en el Evangelio de Mateo nos enseña una poderosa lección sobre la importancia de confiar en la guía divina, incluso en medio de circunstancias difíciles y aparentemente imposibles. Su ejemplo de obediencia y fe nos recuerda que Dios siempre está presente en nuestras vidas, guiándonos hacia su propósito y plan perfectos. Tercero, José tuvo que viajar a Belén para registrarse. El registro, en el contexto del relato bíblico de José y María en el Evangelio de Lucas, se refiere al censo ordenado por el emperador romano César Augusto. En aquel tiempo, el censo era un procedimiento administrativo común en el Imperio Romano para registrar a todos los ciudadanos y sus propiedades con el fin de administrar impuestos y servicios. Cuando se ordenó el censo, cada persona tenía que registrarse en su lugar de origen, lo que significaba que José, como descendiente de David, tenía que viajar a Belén, la ciudad de David, para cumplir con este requisito. Este registro implicaba proporcionar información sobre la familia, la propiedad y otras circunstancias relevantes para el gobierno romano. Por lo tanto,
Registrarse esencialmente significaba inscribirse en los registros oficiales del gobierno romano para cumplir con las exigencias del censo, que era una práctica común para administrar el imperio y sus recursos. En el caso de José y María, este registro los llevó a emprender el viaje a Belén, lo que resultó en el nacimiento de Jesús en esa ciudad. Según el relato bíblico, este viaje de José y María a Belén es un evento crucial en la historia de la Navidad, ya que es durante este viaje que Jesús nace en Belén, cumpliendo así la profecía mesiánica del Antiguo Testamento que decía que el Mesías vendría de la ciudad de David. Este viaje también destaca la humildad y la obediencia de José y María ante las circunstancias. A pesar de los desafíos del viaje, incluyendo el hecho de que María estaba embarazada, obedecieron la orden del censo y confiaron en la providencia de Dios para guiarlos y protegerlos durante el viaje y el nacimiento de Jesús. Esta narrativa refleja la fidelidad de José y María a Dios y su disposición para cumplir con su voluntad, incluso en tiempos de dificultad y cambio. Cuarto, José presentó a Jesús en el templo. Según el relato bíblico, José y María presentaron a Jesús en el templo de Jerusalén, un evento conocido como la presentación de Jesús en el templo o la purificación de María. Este evento se describe en el Evangelio de Lucas, en 2:22-38. La ley judía exigía que los padres presentaran a su hijo primogénito en el templo y ofrecieran un sacrificio como acto de consagración a Dios. La madre también debía purificarse después del parto, según la ley de Moisés. José y María, como judíos piadosos, cumplieron con estas prácticas religiosas. Cuando llevaron a Jesús al templo, fueron recibidos por Simeón, un hombre justo y devoto que había recibido una revelación divina de que vería al Mesías antes de morir. Simeón tomó a Jesús en sus brazos, lo bendijo y pronunció el conocido himno de alabanza llamado Nunc Dimittis. Además, una profetisa llamada Ana, quien había vivido muchos años en el templo, también reconoció a Jesús como el Mesías y dio gracias a Dios por él, proclamando su identidad a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Este evento es significativo en la vida de Jesús porque muestra su identidad como el Mesías esperado y significa el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Quinto, José huyó a Egipto con María y Jesús. Según el relato bíblico en el Evangelio de Mateo, José, María y el niño Jesús huyeron a Egipto para escapar del peligro representado por el rey Herodes. Herodes, temiendo que el niño Jesús, proclamado rey de los judíos, amenazara su reinado, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Un ángel del Señor advirtió a José en un sueño sobre los planes de Herodes y lo instó a llevar al niño Jesús y a María y huir a Egipto para mantenerlos a salvo. José obedeció de inmediato y, junto con su familia, partió hacia Egipto durante la noche. Este viaje a Egipto no solo fue un acto de protección física para Jesús, sino que también cumplió una profecía del Antiguo Testamento que decía, de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1, lo cual señala la conexión entre la historia de Israel y la vida de Jesús. José y su familia permanecieron en Egipto hasta que el ángel del Señor les indicó que regresaran a Israel porque Herodes había muerto. Una vez más, José obedeció la dirección divina y trajo a su familia de regreso a Israel, estableciéndose finalmente en Nazaret para criar a Jesús. Sexto, él regresó a Israel después de la muerte de Herodes. José, María y Jesús regresaron a Israel después de la muerte de Herodes. Después de huir a Egipto para escapar del peligro representado por Herodes, José recibió confirmación en un sueño de que podían regresar a Israel porque aquellos que buscaban la vida del niño Jesús habían muerto. El texto bíblico dice específicamente en Mateo 2:19-20, después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor apareció en un sueño a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues han muerto los que procuraban la vida del niño. Obedeciendo la dirección divina, José se levantó de inmediato, tomó al niño y a su madre y regresó a Israel. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, José temió regresar a esa región específica. En otro sueño, se le advirtió que se estableciera en la región de Galilea. Así que José llevó a su familia a una ciudad llamada Nazaret, donde Jesús creció y fue criado. Este regreso a Israel y el establecimiento en Nazaret es significativo, ya que cumple otra profecía que dice que Jesús sería llamado Nazareno. Séptimo, José era carpintero. La profesión de José como carpintero está mencionada en las Escrituras y es uno de los aspectos más conocidos de su vida. En Mateo 13:55, Jesús es llamado, el hijo del carpintero, indicando que José ejercía esta profesión.
La palabra griega usada para carpintero es tecton, que puede traducirse como carpintero, constructor o artesano. La carpintería era una profesión respetada que requería habilidad, paciencia y dedicación. José trabajaría con madera, construyendo y reparando muebles, herramientas y posiblemente pequeñas estructuras. Como carpintero, José probablemente enseñó a Jesús las habilidades del oficio, una práctica común en la tradición judía donde el padre transmitía su profesión al hijo. Este aspecto de la vida de José destaca su diligencia y compromiso con el trabajo duro, proporcionando sustento y estabilidad a su familia. También refleja la humanidad y humildad de Jesús, quien creció en un ambiente de trabajo manual y servicio práctico. La profesión de José como carpintero y su influencia en Jesús son un recordatorio del valor del trabajo honesto y la importancia de padres dedicados que transmiten habilidades y valores fundamentales a sus hijos. José, como carpintero, contribuyó de manera significativa a la vida cotidiana de su familia y a la comunidad en la que vivían. Octavo, fue un hombre justo y obediente. José, como se describe en las Escrituras, es un ejemplo de justicia y obediencia a Dios. En el Evangelio de Mateo, José es llamado hombre justo, Mateo 1:19. Esta descripción no solo se refiere a su adherencia a las leyes religiosas, sino también a su integridad, compasión y devoción a Dios. La justicia de José se evidencia en su disposición para seguir las instrucciones divinas en diversas situaciones desafiantes. Cuando descubrió que María estaba embarazada, planeó dejarla secretamente para evitarle vergüenza pública, mostrando compasión y sensibilidad. Sin embargo, al recibir la guía del ángel del Señor en un sueño, obedeció rápidamente y tomó a María como su esposa, aceptando su papel en el plan divino de Dios. Además, la obediencia de José se ve en su respuesta a las instrucciones divinas de huir a Egipto con María y Jesús, así como en su regreso a Israel después de la muerte de Herodes. En cada situación, José siguió las direcciones divinas sin vacilar, poniendo la voluntad de Dios por encima de sus propias preocupaciones y planes. La justicia y obediencia de José son un poderoso ejemplo de fe y devoción. Demostró que ser justo delante de Dios implica vivir con integridad y estar dispuesto a seguir la guía divina, incluso en circunstancias difíciles. A través de su vida y acciones, José ejemplifica la importancia de confiar en Dios y obedecer su voluntad, sin importar los desafíos e incertidumbres que puedan surgir. Noveno, José tuvo sueños divinos. La vida de José está marcada por una serie de sueños divinos que guiaron sus acciones y decisiones. Estos sueños están registrados en el Evangelio de Mateo y desempeñan un papel crucial en la narrativa de la infancia de Jesús. Primero, cuando José descubrió que María estaba embarazada, consideró dejarla en secreto para evitar exponerla a la vergüenza pública. Sin embargo, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José y le reveló que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo y que el niño sería el Salvador. José obedeció al mandato del ángel y tomó a María como su esposa, Mateo 1, 20-24. Segundo, después del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor apareció nuevamente a José en un sueño, instruyéndolo a huir a Egipto con María y el niño Jesús para escapar de la amenaza de Herodes. José obedeció rápidamente y llevó a su familia a Egipto, protegiendo así al niño Jesús, Mateo 2, 13-15. Tercero, después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor apareció a José en un sueño en Egipto, instruyéndolo a regresar a Israel. Una vez más, José obedeció y llevó a su familia de regreso a su tierra natal, Mateo 2, 19-21. Finalmente, cuando José supo que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, temió regresar a esa región específica. En otro sueño, fue advertido de establecerse en la región de Galilea, llevando así a su familia a Nazaret, Mateo 2, 22-23. Estos sueños divinos muestran la profunda conexión de José con Dios y su disposición para seguir las instrucciones divinas, incluso frente a grandes desafíos e incertidumbres. También resaltan el papel de José como protector y guardián del niño Jesús y de María, asegurando que se cumpliera el plan de Dios para la salvación. Décimo, José crió a Jesús en Nazaret. Después de la fuga a Egipto y el regreso a Israel, José estableció a su familia en Nazaret, una pequeña ciudad en la región de Galilea. Fue en Nazaret donde José y María criaron a Jesús, y donde pasó su infancia y adolescencia. Nazaret, una ciudad modesta y poco conocida en ese tiempo, se convirtió en el hogar de Jesús durante sus años formativos. Aquí, José, como carpintero, probablemente enseñó a Jesús su oficio, transmitiéndole habilidades prácticas y valores de trabajo duro, honestidad e integridad.
La crianza de Jesús en Nazaret también cumplió con la profecía de que sería llamado Nazareno, como se menciona en el Evangelio de Mateo, Mateo 2:23. Esta profecía conecta la identidad de Jesús con la ciudad de Nazaret, subrayando la importancia de este lugar en su desarrollo y ministerio posterior. En Nazaret, Jesús creció en un ambiente familiar y comunitario bajo el cuidado de José y María. Fue aquí donde aprendió sobre las tradiciones y prácticas judías, participó en la vida sinagogal y desarrolló un profundo conocimiento de las Escrituras. La influencia de José como padre terrenal y mentor de Jesús fue significativa durante estos años formativos, proporcionando a Jesús una base sólida para su ministerio futuro. 11. José participó en la Pascua en Jerusalén. La participación de José en la celebración de la Pascua en Jerusalén es un evento significativo registrado en el Evangelio de Lucas. La Pascua es una de las fiestas más importantes del calendario judío, que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. De acuerdo con Lucas 2, 41-42, José y María viajaban anualmente a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, y cuando Jesús tenía 12 años, él los acompañó en esta peregrinación. Este evento destaca la fidelidad y devoción de José y María a las tradiciones religiosas judías. Siguiendo la práctica de viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua, demostraron su compromiso con los mandamientos de Dios y la observancia de las festividades sagradas. Durante este viaje específico, Jesús se quedó en el templo en Jerusalén, discutiendo con los maestros y escuchando sus enseñanzas. Cuando José y María se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos en la caravana de regreso, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Después de 3 días de búsqueda, lo encontraron en el templo, y él les dijo que estaba ocupado en los asuntos de su Padre Celestial. La participación de José en la celebración de la Pascua en Jerusalén refleja su dedicación a la vida religiosa y su papel en guiar a Jesús en las prácticas y tradiciones de la fe judía. 12. José enseñó a Jesús a ser un buen judío. José desempeñó un papel crucial en la educación religiosa de Jesús, enseñándole las prácticas y tradiciones de la fe judía. Como padre devoto y justo, José guió a Jesús en el cumplimiento de las leyes y observancias religiosas que eran fundamentales para la vida judía. Desde la infancia, Jesús fue criado en un hogar que respetaba y seguía las tradiciones judías. José y María llevaron a Jesús al templo para presentarlo y cumplir con los ritos de purificación, según lo exigido por la ley mosaica, Lucas 2, 22-24. Además, como se mencionó anteriormente, la familia participaba anualmente en la celebración de la Pascua en Jerusalén, una de las principales fiestas religiosas judías. La práctica de la carpintería, transmitida por José a Jesús, también formaba parte de esta educación. El trabajo manual y el compromiso con una vida de integridad y honestidad eran valores que José seguramente enseñó a su hijo. Además de las prácticas religiosas y del oficio, José también habría enseñado a Jesús la importancia de las Escrituras. Jesús creció escuchando y aprendiendo las historias y enseñanzas del Antiguo Testamento, que más tarde citó extensamente durante su ministerio. La educación religiosa que José proporcionó a Jesús fue fundamental para su desarrollo como el Mesías y para su profundo entendimiento de las Escrituras y las tradiciones judías.